Hola amigos, estamos acá en la tercera clase de teoría de grupos. Como soy un boludo, ya les voy contando, se me olvidó definir estas nociones de acá, que son las de composición y cardinalidad. Pero son nociones cortitas que vamos a ver ahora y después vamos a empezar ya de lleno con grupos. ¿Ok? La clase pasada hemos visto lo que es una estructura algebraica, hemos definido lo que es una ley de composición interna, externa, y con eso hemos definido una estructura o una estructura algebraica. Hemos visto ejemplos y todo eso, cómo se especifican, cuál es la notación y todo eso. Hemos visto relaciones de equivalencia y de orden. Hemos visto cómo funcionan estas clases de relaciones binarias, hemos visto la clase de equivalencia, cómo funciona el conjunto cociente. También hemos visto lo que es una relación de orden. Vimos ejemplos, también vimos ejemplos de la relación de equivalencia. Hemos visto algunas propiedades de la relación de orden. Vimos lo que es orden parcial, orden total y buen orden. Y vimos un teorema que ocurre en conjuntos bien ordenados, que es el de inducción transfinita. Que si ustedes ya se manejan con la inducción matemática de toda la vida, es bastante parecido. Y también hemos revisado conceptos sobre divisibilidad, hemos hablado sobre qué significa ser divisible, la fórmula de división entera, y con eso hemos definido lo que es la congruencia modular. La relación de congruencia modular, que es una relación de equivalencia, permite definir otro conjunto que denominamos Z sub n, que es algo que más adelante vamos a empezar a estudiar. También hemos visto nociones de combinatoria. Definimos lo que es el factorial de manera media informal y de manera formal recursivamente. Y hemos visto la fórmula para... acá con esto definimos las permutaciones, pero también hemos visto los arreglos en general. La fórmula para los arreglos. Bien. Si alguien tiene alguna duda de las clases anteriores, también me puede preguntar y todo eso, no hay drama. ¿Me pueden confirmar si se ve todo bien, si es que se vio todo perfecto mientras estaba explicando el repaso? Perfecto, Tai. Muchas gracias, Wally. De nada. Bien, y ahora vamos a empezar con la composición. Supongamos que yo tengo dos funciones. F que va de un conjunto A en B. G que va de un conjunto C en otro conjunto D. Qué sé yo, agarro C. No voy a poner C, voy a poner A perteneciente al conjunto A. Y supongamos que F cumple que F de A pertenece a C. Es decir, también pertenece al dominio de G. Entonces, una cosa que nosotros podríamos hacer es agarrar este elemento, F de A, y podemos calcularle G de este elemento. Es decir, si este elemento es, por ejemplo, un B, esto lo podemos meter adentro de la G, y con esto nos va a dar G de F de A, que esto es básicamente G de B. Esto es lo que se conoce como componer funciones, porque nosotros estamos metiendo funciones adentro de otras. Entonces, esto nos permite definir si, por ejemplo, ocurre que esta F manda elementos de A a elementos de B, que también están adentro de C. Entonces nosotros podemos definir otra función que sea como una especie de traslado. Les voy a explicar más o menos de manera más precisa. Acá tengo un conjunto A. Acá tengo un conjunto B. Y acá tengo un conjunto C. Entonces la función f me va a mandar elementos de A elementos de B.
Y la función g me puede mandar elementos de b hasta c. Es decir, acá puedo tener dos funciones. Esta es la forma más usual de poder representar funciones de manera gráfica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo definir otra función que sea una combinación de estos dos caminos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aplicar f, y después de eso, a ese elemento que quedó de resultado, le aplico la función g. Si es que le puedo aplicar la función g. Veamos un ejemplo. Tenemos f de 0,1. No, vamos a poner 0,3. F de 0,3 en... No, no me gusta. Vamos a poner de 0,5. Ahí está. De 0,5 en R. Y vamos a definirlo de la siguiente manera. F de x va a ser x al cuadrado, ¿no? Y ahora voy a definir otra función que va a ser g de, por ejemplo, 3 a 6 en R, tal que g de x lo voy a definir, qué sé yo, como x más 3. Entonces yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es agarrar el 2 y fíjense qué es lo que pasa. ¿Qué pasa si yo meto el 2 en esta función f? ¿Cuánto va a ser f de 2? A ver si alguien me dice. Revisar también la sala 4. de texto. ¿Cuánto? 4. 4, perfecto. Muy bien. Entonces esto de acá me va a dar 4. Que me quedó un 4 horriblemente representado. Ahora sí. Entonces sabemos que f de 2 va a valer 4. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con f de... qué sé yo? Raíz de 5. ¿Cuánto me va a dar? 5. 5. Muy bien. Y, por ejemplo, f de 3. ¿Cuánto me va a dar? 9. 9. Perfecto. Último, f de 1 medio. Un cuarto. Perfecto. 1/4. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar el mismo truco. Es decir, voy a aplicar g a cada uno de estos valores. ¿Ok? Por ejemplo, acá, g de f de 2. ¿Cuánto va a ser? 7. 7. Muy bien. G de f de raíz de 5. ¿Cuánto va a ser? 8. 8. Muy bien. G de f de 3. 12. Ahí, ojo con esto. Ojo con esto. ¿Por qué? F de 3 era 9, ¿no? ¿Nosotros podemos meter 9 en G? No. No podemos, porque acá el dominio nos está diciendo tienes que meter un número que sea, que esté entre 3 y 6, o que valga 3 o que valga 6. Y acá nos escapamos de este conjunto. Acá tenemos un 9 que se escapa del conjunto. Es decir, esto de acá no lo podemos evaluar. De la misma forma, tampoco podemos evaluar g de f de 1 medio, porque 1/4 tampoco está dentro del dominio. Entonces, podemos componer funciones siempre y cuando el resultado de la primera función queda dentro del dominio de la segunda función. Entonces, con esto vamos a poder definir
en cierto sentido, una función, si nosotros restringimos claramente el dominio, podemos definir una función en la que podamos componer estas dos cosas. Vamos a definir entonces lo que es una función compuesta. Acá vamos a definir una función f que va de un conjunto A a un conjunto B. Definimos también la función g que va de un conjunto C a un conjunto D. Y acá voy a pedir una cosa, y es que la imagen de f esté contenida en C. ¿Por qué? Porque esto significa que como los elementos de f van a caer adentro de C, entonces los puedo meter a G. Puedo meter esos elementos en G. ¿Se entiende lo que estoy pidiendo y por qué lo estoy pidiendo? Porque si ocurre esto... Uy, no sé por qué no se... Ahí está. Si ocurre esto, es decir, que si la imagen de f contiene estrictamente al conjunto C, significa que tengo elementos de la imagen de f que están afuera de C. Es decir, que están afuera del dominio de esta función y por lo tanto no los puedo meter. Entonces tiene que ocurrir que sea subconjunto, porque si no, no voy a poder. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Perfecto. Y ahora vamos a definir la composición de G con F, que se representa de esta manera. G compuesta con F, ¿ok? De X simplemente se va a definir como G de F de X. Y esta G compuesta con F va a ser una función que va a ir de A hasta D. ¿Se entiende hasta ahí? Totalmente. Excelente. Esto es lo que nosotros tenemos que saber de composición de funciones. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a definir lo que es la cardinalidad de un conjunto. El cardinal de un conjunto, de manera informal, es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto A y yo lo defino como, qué sé yo, 1, 2, 3, cuadradito, pitbull, U. ¿Cuántos elementos tengo? Tengo 6 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que está. Nosotros podríamos decir que el cardinal de A, que también se representa con este simbolito, es decir, el conjunto entre barritas, y esto va a ser simplemente 6. ¿Ok? También puede ocurrir que nuestro conjunto tenga infinitos elementos, ¿no? En ese sentido decimos que el conjunto tiene cardinal infinito. Como por ejemplo los números naturales, los pares, los múltiplos de 3, los enteros, los reales, los racionales, los complejos. Puedo seguir. Pero hay conjuntos que básicamente se dice que tienen cardinal infinito, o que son conjuntos infinitos. La cosa es poder formalizar esta noción. La cosa es que nosotros podamos tener una definición formal, que podamos construir, aunque sea una definición formal, de qué es la cantidad de elementos de un conjunto. Y para ello vamos a definir otro, que voy a denominar K sub n,
que se va a definir como los números que van del 1 hasta el n. Esta va a ser la definición de este K sub n. ¿Okay? Con n natural. Y para evitar discusiones, n tiene que ser mayor o igual que 1. Si quieren una definición más formal, esto se puede definir como los x pertenecientes a los naturales, tales que 0, tales que estén entre 1 y n. Y n tiene que ser un natural mayor o igual que 1. Esta es la definición con la proposición. ¿Se acuerdan que nosotros podemos definir una función, podemos definir un conjunto en función de su predicado, de su propiedad, de la propiedad que cumplen estos elementos? A veces, ¿no? Eso es lo de siempre es lo que decía Cantor, pero resulta que a veces no se puede, como lo que habíamos visto en la primera clase. Entonces ahora voy a agarrar el K sub 6. Que va a ser el conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá voy a hacer lo siguiente. Voy a establecer una función que va a ir de K sub 6 en el conjunto A. Y la asignación va a ser la siguiente. Al 1 lo mando al 1, al 2 lo mando al 2, al 3 lo mando al 3, al 4 lo mando al cuadradito, al 5 lo mando al pitbull y al 6 lo mando al Uwu. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo establezco esta función, lo único que estoy haciendo es emparejar este con este. Este con este. Este con este y así. Estoy emparejándolos. Y si se dan cuenta, todos tienen asignación. Todos tienen asignación porque tienen los mismos elementos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, no hay ninguno que esté afuera de la asignación o no hay ningún elemento del K sub 6 que vaya tipo... No hay dos elementos que estén asignados a un mismo elemento. Es decir, uno se asigna con 1, 2 se asigna con 2, 3 se asigna con 3. Es decir, que esta función de acá, que acabo de definir, es biyectiva. ¿Se acuerdan que biyectiva significa inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo? Es decir, que va a recorrer todo el codominio, eso significa sobreyectiva, y que no hay dos elementos distintos que vayan asignados a un mismo elemento. Entonces esta función es biyectiva. Y esto ocurre cuando tengo dos conjuntos que tienen el mismo cardinal o la misma cantidad de elementos. Eso significa que la función sea biyectiva. Por lo tanto, yo puedo establecer la siguiente definición. Decimos que el cardinal de un conjunto es igual a n si y solo si existe una función que vaya de K sub n hasta el A biyectiva.
En otro caso decimos que el cardinal del conjunto es infinito. O que el conjunto es infinito. ¿Se entiende lo que estoy planteando acá? Sí, se entiende. Perfecto. La idea es formalizar lo que es la noción de cantidad de conjuntos. Ahora podemos darnos el lujo de simplemente contar los elementos. Es decir, no necesitamos armarnos todo este palabrerío para saber que este conjunto tiene 6 elementos. Pero la idea es formalizarlo, porque nosotros no podemos sacar estos conceptos de la nada. Ya vieron lo que pasó la última vez, que un matemático sacó un concepto de la nada. Se rompió todo, básicamente. La idea es tener esto bien claro. Bien. Si esto quedó claro, si no hay dudas sobre composición, sobre cardinalidad, vamos a empezar por fin con lo que es un grupo. Y acá me voy a poner a temblar seguramente porque acá se viene lo bueno. Primero, vamos a definir lo que es un grupo y después vamos a ver ejemplos para que ustedes puedan ver de manera sencilla dónde están los grupos, para que ustedes vean dónde, en todas las partes en las que están. ¿Ok? Sea G un conjunto. Y sea esta funcioncita de acá, casi pongo A, la costumbre, sea esta función de acá una ley de composición interna. Que va a cumplir las siguientes propiedades. Estas son definiciones, ojo, no estoy agarrando algo y lo estoy estudiando, sino que estoy inventando algo, estoy proponiendo, definiendo algo. ¿Ok? Tenemos un conjunto y tenemos una ley de composición interna sobre este conjunto. Y esta ley de composición interna tiene que cumplir A operado con B operado con C tiene que ser igual a A operado con B. A operado con B. Y el resultado operarlo con C. Esto es lo que se conoce entre todos como propiedad asociativa. También tiene que cumplir otra propiedad, y es que exista un elemento que vamos a denominar E, perteneciente a este conjunto, tal que cualquier elemento operado con E va a ser lo mismo que E operado con ese mismo cualquier elemento, nos tiene que dar como resultado este mismo elemento. Este elemento se conoce como neutro. Y la propiedad se llama existencia del neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que si este elemento va a cumplir que al operarlo con cualquier otro elemento del conjunto no hace nada. Ese es el propósito del neutro. Ojo que acá me falta especificar para todo A, B, C en G. Aquí me faltó especificar que para todo A en G. Y bueno, pero no lo voy a escribir. Y la última propiedad es la siguiente. Que cualquier elemento en el conjunto G va a tener un elemento que vamos a denominar inverso en el conjunto G, y ese inverso tiene que cumplir que A
operado con el inverso de A, es lo mismo que el inverso de A operado con A, y de resultado me tiene que dar el neutro. Este elemento, como dije, se llama inverso y la propiedad se llama existencia del inverso. En otras palabras, si yo tengo un elemento que hace algo, puedo encontrar otro elemento que haga lo contrario y entonces el resultado sea simplemente hacer nada. ¿Estamos claros cuáles son estas tres propiedades y cómo funcionan? Sí. Excelente. Y acá viene la definición estrella. Se dice que G, con esta ley de composición, forma una estructura algebraica que denominamos grupo. Y esta es la definición con la que nosotros nos vamos a basar. Antes de ahondar en propiedades fundamentales de los grupos, vamos a hablar un poco de ejemplos. ¿A ustedes se les ocurre alguno? ¿De un conjunto con una operación que se comporte de esta manera? Yo les pongo uno. Los enteros con la suma. Los números enteros con la suma forman un grupo. ¿Por qué? Porque la suma es asociativa. ¿Están de acuerdo conmigo con eso, no? La suma entre números enteros va a ser asociativa. Existe un elemento neutro, que va a ser el 0, que si yo lo sumo con cualquier elemento de los enteros no va a hacer nada, no suma nada. Y también existe un inverso, que en los enteros se le conoce como el negativo, o el opuesto. Otro ejemplo. Los reales con la suma. La misma idea. La suma es asociativa, el elemento neutro es el 0, y el elemento inverso u opuesto respecto de la suma va a ser el negativo. Con esto también podemos deducir que los racionales también son un grupo. Acá un ejemplo bastante interesante. Si yo a los reales les quito el 0 y agarro la multiplicación como ley de composición, el resultado también es un grupo. ¿Por qué? La multiplicación es asociativa claramente. ¿Y cuál es el elemento neutro acá? El 1. El 1, muy bien. ¿Tiene que ver con la propiedad de la cerradura o estoy mezclando cosas? La propiedad de la cerradura... en realidad cerradura es otra forma de decir que la ley de composición tiene que ser interna. O en otras palabras, que si tú operas dos elementos del conjunto, no se te salga del conjunto. Claro. ¿Se entiende? Eso es lo que se conoce como cerradura. Pero está. Lo que yo quiero que ustedes vean es que claramente la multiplicación es asociativa. También existe un elemento neutro que es el 1, como bien dijeron ahí. Drastic creo que fue. Y bueno, la existencia del inverso está porque yo acá estoy quitando el 0, que es el único elemento que no tiene inverso multiplicativo. Y acuérdense que si yo agarro un elemento y lo multiplico por su inverso multiplicativo, el resultado va a ser el 1. Y dijimos que el 1 es el neutro.
Y acá les voy a presentar otro ejemplo de grupo, que es muy visual. Tomemos, por ejemplo, un triángulo. En realidad, puede ser un triángulo como también puede ser cualquier cosa. Y supongamos que yo decido rotarlo. ¿Ok? Y yo, por ejemplo, puedo combinar esas rotaciones. Puedo componer esas rotaciones. ¿Se entiende? Entonces yo lo puedo rotar para este sentido, lo puedo rotar también para este sentido, etc. Y si se dan cuenta, el conjunto de rotaciones del triángulo con la composición de rotaciones, que eso es básicamente combinar rotaciones, primero hago una, después hago otra, es un grupo. ¿Por qué? Vamos a obviar la asociativa, ¿ok? Porque la asociativa es un poco complicada de demostrar, pero si ustedes quieren ver que esta operación en efecto es asociativa, lo pueden hacer. Pero, elemento neutro, por ejemplo, ¿cuál es? El elemento neutro no... Rotar 0 grados, así. Tal cual. Rotar 0 grados. O, en otras palabras, hacer nada. ¿Se dan cuenta que tipo el elemento neutro es una representación de hacer nada? Esa es la gracia del elemento neutro. E inverso. Roto X grados en sentido horario. Su inverso va a ser rotarlo en sentido antihorario. Y es más, podemos ser incluso exquisitos con esto y podemos considerar simplemente las rotaciones en sentido horario o antihorario, no sé, como lo que a ustedes les guste, del triangulito, con la composición. Porque la misma idea se sostiene. Cualquier giro antihorario realmente va a ser un giro horario también. Se puede también ver como un giro horario. El ángulo de giro horario va a ser el 360 menos el ángulo en sentido antihorario. Y el inverso también va a seguir existiendo. Para la gente que se maneja con álgebra de matrices, acá les presento un ejemplo lindo. Para ello vamos a definir un conjunto llamado el grupo general lineal de tamaño n de entradas reales. Que esto básicamente se define como todas las matrices n por n, es decir, las matrices cuadradas, tales que el determinante de dicha matriz es distinta de 0. O sea, es distinto de 0 porque está, el determinante está. Si ustedes agarran el grupo general lineal, que es lo que les digo, el conjunto de matrices cuadradas con determinante no nulo, el grupo general lineal, ya lo dice el nombre de hecho, con entradas reales, con la multiplicación de matrices, es un grupo. La multiplicación de matrices es asociativa. ¿Elemento neutro tiene? La matriz identidad. La matriz identidad, ahí va. ¿Y todo elemento tiene inverso? Sí, porque el determinante es no nulo. Exactamente. Si se dan cuenta, hay una condición necesaria y suficiente para asegurar que una matriz es invertible. Y es que su determinante sea distinto de 0. Con eso ya les basta para asegurar que esa cosa es invertible. O sea, una matriz es invertible si solo si su determinante es distinto de 0. Eso es una condición necesaria y suficiente, no es la definición, ojo.
Y si nos queremos poner aún más exquisitos y abstractos, podemos definir el grupo general lineal de un espacio vectorial como simplemente todas las transformaciones lineales que van de V en V, pero tienen que cumplir que el núcleo de esta transformación lineal tiene que ser el nulo. Simplemente tiene que estar conformado por el vector nulo. Entonces, el grupo general lineal del espacio vectorial V con la composición también es un grupo. Y de hecho, es un grupo que se parece un montón a este otro grupo. Ahora lo vamos a estudiar más a fondo. Una pregunta, ¿eso tiene que ver con la inyectividad de la transformación lineal, me parece? Que el Exacto. núcleo sea solo cero, ya que En- así puedes definir una inversa y me parece que se podría como cumplir lo que se propone, Ujú. para que sea un grupo. De hecho, precisamente el hecho de pedir que el núcleo de la transformación lineal esté simplemente conformada por el nulo hace que la transformación sea invertible, es decir, que existe una transformación inversa. Sí, sí. Porque si esto no ocurriese, entonces estoy teniendo un montón de elementos que están yendo al cero. Entonces la cosa Sería no que va a ser... fuese inyectiva, ¿no? ¿Cómo? Que fuese inyectiva. Claro, y si se dan cuenta, esto automáticamente significa que es biyectiva, porque lo estoy mandando al mismo conjunto. Lo que me lleva, de hecho, a otro grupo. Agarremos un conjunto, cualquiera. Y vamos a definir este otro conjunto de acá, que va a ser biyecciones de X. En otras palabras, esto va a ser el conjunto de biyecciones de X en X o, de manera más formal, todas las funciones de X en X, tales que f sea biyectiva. Las biyecciones de X, con la composición, también son un grupo. Esto es bastante fácil de ver, porque el hecho de que una función sea biyectiva implica que existe una inversa de esa función, que es básicamente mandar todos los elementos para atrás. Es decir, que si yo tengo una especie de biyectividad, por ejemplo, entre A1, qué sé yo, alfa, cuadradito, cosas así, y acá tengo otros elementos que son B2, beta, circulito, cosas así, y yo establezco una biyección entre ellas, la inversa es simplemente mandarlos para atrás. Y los puedo mandar para atrás porque la función es biyectiva. Si la función no fuese, en particular, si no fuese inyectiva, tendríamos un problema. Así que está. Y de hecho, con esto nosotros podemos definir un caso particular de este de acá. Y es cuando X es finito. Cuando X es finito, el conjunto de biyecciones en verdad son permutaciones de elementos. Porque lo único que estoy haciendo es cambiarlos de lugar, estoy reordenándolos. Eso es lo que hacen las biyecciones, reordenar los elementos. Entonces, decimos que biyecciones de X lo vamos a llamar permutaciones de X. Las permutaciones de X con esto de acá claramente es un grupo. Porque esto de acá es un grupo y esto es un caso particular cuando X es finito. Y de hecho, si X
es igual al K sub n, es decir, el conjunto de naturales del 1 hasta el n, decimos que las permutaciones de x las representamos con este simbolito de acá que es S sub n, y esto significa grupo simétrico. Con esto, de hecho, ustedes pueden directamente deducir que las permutaciones de un cubo de Rubik también forman un grupo. Pueden hacer el mismo experimento, pueden experimentar de hecho con la asociativa. Existe un elemento neutro que es no hacer nada, dejar el cubo quieto, y el elemento inverso es deshacer el movimiento. Otro grupo que a mí me interesa que ustedes también conozcan es el siguiente. Z sub n con la suma. ¿Se acuerdan que Z sub n nosotros la clase pasada lo habíamos definido como el conjunto de clases de congruencia? Es decir, Z sub n lo definíamos como la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, y así sucesivamente, hasta la clase del n-1, porque ya la clase del n va a ser equivalente a la clase del 0. Básicamente las clases de congruencia. Esto se define como Z sub n. De hecho, esto es un grupo muy especial que vamos a estudiar más adelante, que se llama grupo cíclico. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar este elemento, el 1, lo puedo operar muchas veces consigo mismo y obtener todo el conjunto. Y básicamente la suma de clases de congruencia se define básicamente así. Es decir, si yo tengo dos clases que están sumadas, se define como la congruencia de la suma. O sea, la clase de la suma. Y nada, esto de acá forma un grupo. La suma, dijimos, es asociativa. El elemento neutro claramente es el 0. ¿Y el elemento inverso? ¿Cuál es? O sea, ¿cuál sería n a la menos 1? Si nosotros denominamos el inverso de esta manera. ¿Cuál sería su inverso? No voy a poner n, voy a poner k, porque si no se va a confundir con este n y no es el propósito. ¿Qué pasa con k a la menos 1? ¿Cuál sería el inverso? Ya les digo que esto sería la clase del 12, o sea, del 12 no, la clase del n menos k. ¿Por qué? Porque cuando yo haga k más la clase del n menos k, la clase del k más la clase del n menos k, esto va a ser la clase del k más n menos k, pero esto significa la clase del n, pero la clase del n es equivalente a la clase del 0, por lo que habíamos visto. Acuérdense que esto de acá se comporta como un ciclo. Lo habíamos visto en la clase pasada con el ejemplo del relojito. Esto simplemente se comporta como un ciclo. Pregunta. Para la gente que conoce lo que es un cuerpo, les quiero hacer una pregunta. Dicho cuerpo, con la suma, ¿es un grupo?
Si ustedes no conocen, si ustedes no saben lo que es un cuerpo, no respondan. Pero la gente que sabe lo que es un cuerpo, ¿eso es un grupo? Sí. Tal cual. Porque el requisito que pido para que la suma en un cuerpo, para la suma de un cuerpo, básicamente, el requisito que estoy pidiendo es que sea conmutativa, asociativa, tenga elemento neutro y tenga elemento inverso. Estoy definiendo la conmutativa como extra, pero cumple la asociativa, elemento neutro y elemento inverso. De hecho, sería un grupo abeliano, creo, ¿no? Claro, eso es algo que no había mencionado. Y es que... ahora lo escribo. Como punto aparte. Si ocurre que un elemento A operado con un elemento B va a ser lo mismo que el elemento B operado con el elemento de A, con el elemento A. Es decir, que yo puedo dar vuelta a las cosas. Decimos que el grupo es abeliano o conmutativo. Yo personalmente prefiero llamarlo conmutativo porque en general trato de evitar usar nombres de los matemáticos en cosas, qué sé yo. Esto es en honor a un matemático llamado Abel, creo que era Niels Abel, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero por eso se dice grupo abeliano. Yo prefiero decirle conmutativo porque ya sabemos de cabeza que significa que yo puedo conmutar. Es decir, que la propiedad conmutativa se cumple. Y como bien dijeron, no sé quién lo dijo, pero un cuerpo con la suma es un grupo conmutativo o un grupo abeliano. Entonces esto sí, es un grupo. Para la gente que sabe lo que es un espacio vectorial, ¿el espacio vectorial con la suma es un grupo? Y de hecho también es conmutativo. Exactamente. De hecho, varias veces, cuando se entiende lo que es un grupo, muchos profesores, en lugar de decir que cumpla conmutativa, asociativa, elemento neutro, elemento inverso, lo que hacen es decir, pide que K con la suma sea un grupo conmutativo. O pide que V con la suma vectorial sea un grupo conmutativo. En lugar de escribir todas las propiedades. Bien. Y un cuerpo K con la multiplicación, ¿es un grupo? No, porque habría que sacarle el neutro de la suma. Exactamente. Esto de acá no es un grupo porque hay un elemento que no tiene inverso, que es el 0 o el neutro de la suma. Pero un cuerpo sin el neutro de la suma, con la multiplicación, es un grupo. ¿Hasta ahí se entiende? Tomaré ese silencio como un sí. Bien, si se dan cuenta, hay un montón de cosas que se comportan como grupos. En verdad, el grupo es como el ejemplo más simple de estructura algebraica para poder estudiar. De hecho, hay un montón de grupos que se utilizan en
en ramas avanzadas de, por ejemplo, la matemática. Y de la física también, para la gente que le gusta la física teórica. Porque a los físicos les interesa estudiar mucho los temas de simetría. Y vamos a ver más adelante grupos que se relacionan y que se definen a partir de simetrías. También están los grupos unitarios, los grupos especiales, etc. También tenemos lo que el grupo general lineal es algo que se utiliza varias veces. Y nada. Ahora voy a definir una cuestión de notación. Y es que, por ejemplo, nosotros podemos representar un grupo y la operación la podemos tipo representar de esta manera, con el más. Y con esto podemos representar las cosas de esta manera. En lugar de escribir A asterisco, porque el asterisco es una operación generalizada, escribimos simplemente A más B y decimos A más B. Y también podemos expresar, esto es lo que se conoce como notación aditiva. También podemos representar la operación con un producto y simplemente decimos que A operado con B es simplemente A por B o AB directamente. Nosotros vamos a preferir en general esta notación, la notación multiplicativa. La notación aditiva la vamos a usar para cuando trabajemos, por ejemplo, con este grupito de acá, que lo vamos a tocar bastante. ¿Ok? Pero en general preferimos siempre esta, y bueno, el inverso se representa como A a la menos 1. ¿Ok? Es simplemente definir una cuestión de notación, es decir, cómo vamos a representar las cosas. El inverso lo vamos a representar con A a la menos 1 y la notación va a ser tipo multiplicativa. No va a haber mucho más al respecto. Bien. Pregunta. Un grupo, ¿cuántos elementos neutros tiene? Eso no vendría dependiendo de la operación. Ahora vamos a ver. O sea, ¿cuántos neutros hay en un grupo? Recuerden que no estoy diciendo que la operación sea una multiplicación, estoy simplemente expresando la operación de grupo de otra manera. ¿Ok? Y acá yo les voy a decir que en cualquier grupo, existe solo uno. Y ahora lo voy a demostrar. Supongamos que, por ejemplo... Ah, y otra cosa que se me olvidó decir es que el neutro de la A también lo podemos representar así, como A por B, simplemente con el puntito para no tener que molestarnos con esto. Y al elemento neutro lo solemos representar como 1, a este elemento neutro lo representamos como 0 y ya está. Nada. Pero ahora, por ejemplo, tenemos el neutro que tenemos plenamente definido en el grupo. Supongamos que existe otro neutro, que vamos a denominar 1'. ¿Ok? Entonces, sabemos que como elemento neutro, este de acá cumple que A por 1 es igual a 1 por A y también va a ser igual a A. Y este 1', por ser un elemento neutro, cumple que A por 1' es igual a 1' por A. Y esto tiene que ser igual a A. Entonces, ¿cuánto es 1 por 1'?
va a ser igual a 1, porque 1' es un elemento neutro, entonces me tiene que devolver este mismo. Pero también es igual a 1', porque 1 es un elemento neutro, entonces me tiene que devolver el 1'. Entonces llegamos a que si existen dos neutros, esos dos neutros son igualitos. En otras palabras, existe un solo neutro porque todos los neutros entre sí son iguales. ¿Se entiende? Todo claro. Está ahí. Perfecto. Yo por lo menos sí. Perfecto. Muchas gracias, chicos, por el feedback. Y ahora, siguiente pregunta. ¿Cuántos inversos tiene un elemento A perteneciente al grupo? Uno solo. Uno solo. Demostración. Para ustedes. Pensaron que iba a demostrar esto, ¿no? Ah. Es bastante, yo creo que es bastante sencillo de demostrar. Pero prefiero dejarles el trabajo a ustedes. Y si tienen dificultades, bueno, lo vemos en algún momento. O les paso un anexo, un documento anexo, con la demostración de que todo elemento tiene un único inverso en un grupo. ¿Ok? Pero quédense con que el neutro es único y el inverso de un elemento también es único. ¿Está? ¿Vamos bien? Tomaré ese silencio como un sí. Bueno. Con esto, también podemos definir, ya con la multiplicación elaborada, podemos definir lo siguiente. Podemos definir un elemento G a la n como ese elemento G operado n veces. Pero tenemos que tener bien definida esta cosa, porque no... ¿Qué significa esto? Tipo, ¿qué significan estos tres puntitos, esto, otro? ¿Qué significa operar n veces? Tengo que tenerlo claro. Entonces ahora voy a definir esto de acá. G a la n se define de la siguiente manera. El neutro, si n vale 0, y G a la n menos 1 multiplicado por G si n es mayor que 0. Claramente n natural. Sí, yo considero que el 0 es un número natural. No voy a discutir eso en esta clase. Ahora sí, para que se vea mejor. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, G a la 3, esto va a ser G a la 2 por G, por definición, porque 3 es mayor que 0. G a la 2 va a ser G a la 1 por G. Y acá tengo que multiplicar de vuelta el G. Y G a la 1 se define como G a la 0 por G, porque 1 es mayor que 0, y acá tengo que poner otro G. Si se dan cuenta, G a la 0 vale 1, es decir, el neutro, y me queda G por G por G. G.
Y de hecho podemos extender esta definición y acá podemos meter un número entero. ¿Por qué? Porque yo puedo definir g a la menos n como el elemento g, el elemento inverso de g, a la n. Y bueno, esta definición yo la conozco, así que está, no hay ningún drama. Otra conclusión que nosotros podemos sacar, y es que en todo grupo, si yo por ejemplo tengo dos elementos f y g que están multiplicados, si yo les quiero calcular el inverso, ¿cuál se les ocurre que va a ser? El elemento inverso de esta cosa, de esta multiplicación, respecto de f y respecto de g. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál se les ocurre? Pregunta. ¿A ustedes les parece que vale esto? Es decir, intuitivamente, ¿ustedes pueden ver que vale esto? Porque uno puede pensar, regla de las potencias, es decir, puedo distribuir la potencia acá, puedo meter el menos uno acá, acá el menos uno y ta, no hay ningún problema. ¿Les parece que esto está bien? ¿Cómo? Si es que alguien habló. Está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque es a la negativa. Debería ser 1 sobre f de g. 1 sobre f de g. Sí. ¿Qué es 1 sobre f de g? Nosotros definimos lo que significa sobre en grupos. A ver, en otras palabras, esto está mal. ¿Por qué? Voy a mostrarles por qué. Tengo f por g y en principio, como este es el elemento inverso, lo multiplico, f a la menos 1 por g a la menos 1, y esto me tiene que dar como resultado el nulo. Y esto no tengo idea. No tengo idea. ¿Se dan cuenta por qué no tengo idea? Porque no sé cuánto me va a dar esto. No tengo idea. Así que está. Esto en sí está mal. Les voy a enseñar lo que verdaderamente está bien y cómo es que se pueden dar cuenta. Hay que dar vuelta a estas cositas. Ponen g a la menos 1 por f a la menos 1. Y ahí ahora les voy a mostrar por qué. F por g a la menos 1 por f a la menos 1. La ley de composición es asociativa, entonces puedo hacer la operación en el orden que quiera. Puedo poner entonces f por el resultado de operar g con g a la menos 1 y eso operarlo con f a la menos 1. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 1 por definición, esto me da el neutro. Porque estoy agarrando el elemento, lo estoy operando con su inverso. Recordemos, tercera propiedad. Un elemento operado con su inverso me da el neutro. Entonces está, esto de acá es el neutro y como es el neutro lo puedo operar con esto y me va a dar f por f a la menos 1. Y f por f a la menos 1 por lo mismo es el neutro y por lo tanto me da 1. Así que por lo tanto esto de acá es cierto. Y ustedes pueden verificarlo también para el otro lado y llegan a la misma conclusión. Bien. Hay un montón de propiedades que ustedes pueden demostrar que se cumplen.
Por ejemplo, pueden demostrar que G a la N a la M es lo mismo que G a la N por M. Ustedes también pueden demostrar que F por G a la N es igual a F a la N por G a la N, solo si el grupo es abeliano. Solo si el grupo es abeliano, solo si el grupo es conmutativo, solo si permite la propiedad conmutativa, esto es verdad. También puede ser verdad en otro contexto. Quizá en una de esas coinciden los resultados, pero dudoso. Dudoso. Yo personalmente no lo sé, pero yo creo que en realidad eso no ocurre. Al menos no para todos los elementos. Hay un montón de propiedades que ustedes pueden demostrar para cualquier grupo. Y ahora vamos a reducir un poco la cosa. ¿Qué pasaría si yo tengo G con una operación, un grupo, y H un subconjunto de G? Yo acá puedo decir si este conjunto de acá se comporta como un grupo, entonces tengo un subgrupo. Ustedes seguramente habrán visto en materias de álgebra lineal y cosas así la definición de subespacio vectorial, que es un coso que se comporta, es un subconjunto que se comporta como un espacio vectorial. Si este conjunto, es decir, si este conjunto con esta ley de composición, con la misma, ¿ok? Es un grupo. Es decir, que si este subconjunto de acá se comporta como grupo, decimos que H es un subgrupo. De G. Y lo representamos como... Esta notación a mucha gente seguramente le va a asquear, pero así se suele representar. Es el símbolo de menor, básicamente. A mucha gente le puede asquear, pero a mí no me molesta personalmente. No sé qué opinan ustedes. No sé si piensan alguna notación más linda, más ingeniosa, etc. Bien. ¿Qué subgrupos seguro tiene un grupo? Sí mismo. En sí mismo, tal cual. Porque G es un subconjunto de G. Recordemos. No es un subconjunto estricto, pero es un subconjunto de G. ¿Qué otro más? ¿Y el vacío? El vacío. El vacío es todo un tema. Acabas de proponer algo verdaderamente interesante. Pero es que debería cumplir las propiedades por vacuidad. Exacto, por vacuidad, el vacío sí. Es decir... No puede ser. No puede ser el vacío no puede ser un subgrupo. ¿Qué dice la segunda propiedad de la ley de composición de un grupo? Que existe un elemento perteneciente al conjunto. Y eso ya te mató. Ya no puede ser vacío. Es decir, existe un elemento perteneciente al grupo. Y con eso ya te mató.
Pero les voy a decir cuál es el otro subgrupo que está. Este de acá. Esto de acá es un subgrupo. ¿Por qué? Es asociativa. Tan claros con eso. Es decir, si yo opero el 1 consigo mismo varias veces, obtengo el 1. El elemento neutro es el mismo. Y el elemento inverso es el mismo. Es decir... Uy, no, me fui para atrás. Es decir, que tenemos estos subgrupos sí o sí. El grupo en sí mismo y el grupo simplemente conformado por el neutro. Acá hay un tema. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. A priori no somos capaces de saber, es decir, o lleva mucho trabajo comprobar que un grupo, o sea, que un determinado subconjunto forma un grupo. Es decir, que un subconjunto es un subgrupo. Porque tenemos que verificar que cumple la asociativa, el elemento neutro, el elemento inverso y principalmente que no se escapa. Eso es lo principal. Que dos elementos operados no se escapan. Porque la ley de composición tiene que ser de pares de elementos de H en H. Lo que decíamos antes que se denominaba en general cerradura. Entonces, existe un teorema que permite asegurar la existencia del subgrupo. Bueno, existen varios teoremas que permiten asegurarlo. Pero básicamente... espérense, déjenme... que se me acaba de perder. Se me acaba de perder acá está. Aquí está, acá lo encontré, perfecto. H es un subgrupo de G si, solo si, ocurren varias cosas. Primero, el neutro de G también pertenece a H. Y si G y F pertenecen a H, entonces G por F a la menos 1 también. Es decir, estas dos cosas. ¿Y por qué? Se estarán preguntando. Primero, si solamente está el neutro, vimos que está. No hay más que corroborar. Pero ¿qué pasaría si yo tengo otro elemento distinto del neutro? Ahí tengo un par de elementos, entonces G por G a la menos 1 también tiene que estar. Si yo tengo otro elemento, el elemento con su inverso también tiene que estar. Y también tiene que ocurrir que los dos operados también tienen que estar. ¿Se entiende? O sea, a ver. Primer paso. Si solamente esto ocurre, terminé. Si también tengo un elemento distinto del nulo que pertenece a H, entonces esto de acá me permite asegurar que G por G a la menos 1 también está en H. Y, por lo tanto, también puedo asegurar que E por G a la menos 1 también está en H. Perdón, no, ya dijimos que lo representábamos como un 1. 1 por G a la menos 1 también está en H, etc. Y está. Es decir, ustedes no tienen que... O sea, podrían hacerlo si quieren, comprobar todas las propiedades, pero si quieren solamente comprobar esta, ya está. Si con esto ya, si logran demostrar esto de acá, ya está. Como pequeño ejercicio para poder aplicar,
pueden agarrar lo siguiente. Pueden considerar el grupo general lineal de tamaño n, para la gente que sabe de matrices, el grupo general lineal con la multiplicación matricial, y tienen que demostrar que esto de acá, o sea, no lo voy a representar con A, lo voy a representar con H, que lo voy a definir de la siguiente manera. Todas las matrices de n por n con determinante igual a 1. También, para la gente que le guste trabajar con enteros, les dejo algo similar. El ejercicio es probar que H es un subgrupo del grupo general lineal con entradas reales. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Que escucho un micrófono desmuteado. No era el micrófono desmuteado, pero sí. ¿Qué pasa con los naturales entonces? ¿A qué te refieres con los naturales? ¿Cómo qué pasa? O sea, se supone que los naturales son los desde cero en adelante, ¿no? No hay Exacto. inversos. Ah, ¿tú quieres corroborar si los naturales, con qué ley de composición? ¿Con la suma, el producto? ¿Con qué? Pues que los naturales, eso se supone que son grupos, pero no tienen inversos. O sí tienen inversos. ¿Por qué los naturales son un grupo? No sé, pregunto. Vámonos, más bien, los naturales son un grupo. Son un grupo, Reformulo. primero, son un grupo con respecto a qué, ¿con la suma o con el producto? Porque nosotros necesitamos una operación entre dos elementos para... El producto, pues. Bien, veamos el producto. Primero, ¿cuál sería el elemento neutro? El 1, ¿no? El 1. Sí. 1 es el neutro. Entonces, ¿cuánto sería 2 a la menos 1? Ahí te maté, ¿no? O sea, según lo que a uno le enseñan en el colegio es 1 sobre, sí, 1 sobre 2, ¿no? Esto acá, a ver, primero, hay dos formas de poder verlo. Si ustedes agarran la Doctor. axiomática de Peano, pueden demostrar que 2 a la menos 1 no es un número natural. Si Ujú. ustedes quieren utilizar lo de los reales, ustedes saben que esto es un medio. Y un medio no es un número natural, porque si se da cuenta, esto es 0,5. 0,5. Y tal, esto no es un número natural. Los números naturales son los enteros positivos. Y si alguien quiere ver la definición de naturales como conjunto inductivo o como intersección de todos los conjuntos inductivos, pueden demostrar que el 2 a la menos 1 no está en un conjunto inductivo, y con eso ya les basta. ¿Por qué? Porque a veces se suele denominar, esto es otro tema ya, los naturales, cuando ustedes definen los reales primero y después quieren definir a los naturales se suelen definir como la intersección de todos los conjuntos inductivos. Es decir, conjuntos que contengan al 0 y que también, si un elemento pertenece, entonces ese elemento más 1 también pertenece. Entonces, si ustedes agarran la intersección de todos esos conjuntos que cumplen con esa propiedad, obtienen los naturales. La gracia está en demostrar que el 1 medio no está en un conjunto inductivo. Y con eso demuestran que el 1 medio no está en los naturales. Bueno, el otro ejercicio que les iba a plantear era el siguiente. Tomen el grupo Z con la suma. Y agarren los múltiplos de 2, que se definen básicamente como todos
todos los números pares, básicamente. N perteneciente a los enteros, tal que N es par. O si quieren definirlo de manera más formal, como habíamos visto con la notación anterior en la clase pasada, 2 divide a N. Demuestren que los múltiplos de 2 son un subgrupo de Z. Y pregúntense si es que los múltiplos de cualquier entero también son un subgrupo. Queda como ejercicio para pensar entre ahora y la próxima clase. Esto está dedicado para la gente que le hace al álgebra lineal y esto va dedicado a la gente que no necesariamente. Bien, chicos, ya llegamos a la... Ah, no, todavía no estamos llegando a la hora y media, ¿verdad? No, todavía quedan 10 minutos. Bien, me gustaría definir una última cosa y ya pasaríamos a... Ya dejaríamos por acá la clase. Y nada, después la siguiente clase vamos a continuar con morfismos. Ahora me gustaría explicar lo que es un conjunto generador. Ahora les voy a explicar. CAG. O sea, primero no voy a escribir todo el rato CAG un grupo. Asuman que G es un grupo, ¿ok? Con un coso como ley de composición. Con un punto como ley de composición. Ahora agarremos un subconjunto S del grupo. ¿Ok? Y yo voy a definir el grupo o subgrupo generado por S de la siguiente manera. Lo voy a definir medio así con palabras como el subgrupo más chico que contiene a S. Siempre que ustedes se encuentran, esto lo voy a poner nombre, esto se llama subgrupo generado por S. ¿Ok? Ese es un subconjunto cualquiera, no tiene por qué ser un subgrupo ni nada de eso. ¿Ok? Es un subconjunto cualquiera. Entonces, S se define como el subgrupo más chico que contiene a S. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un subgrupo que contiene a S, pero resulta que encontré otro que tiene menos elementos, entonces ese va a ser mi candidato. Y si hay otro más chico, directamente no es. Si hay otro, directamente no es, así sucesivamente. En otras palabras, es el subgrupo más chico. Por eso me refiero. Esto definido con palabras. Claramente lo vamos a definir de manera formal. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Podemos agarrar todos los subgrupos que contengan a S. Y les podemos hacer la intersección. Es decir, podemos considerar todos los subgrupos que contengan a S. Es decir, si se dan cuenta, esto de acá me está diciendo es un subgrupo de G. Y esto de acá me está diciendo que contiene a S. Entonces lo que yo puedo hacer es hacerles la intersección. ¿Se entiende? Porque cuando tenga la intersección, hay todos los elementos. Ahí resulta que todos los elementos, los inversos, el neutro también va a estar claramente, porque sí, porque el neutro está en todos los subgrupos. Todo eso va a estar. Todas esas cosas se van a cortar y como resultado me van a dar un subgrupo.
Y ese subgrupo va a ser el más pequeño que contiene a ese. Y como pequeño teoremita, podemos mostrar fácilmente que S va a ser igual a elementos, qué sé yo, elementos de S elevados a distintas potencias. Es decir, todas las posibles operaciones que puedo hacer con los elementos de S, eso va a ser mi subgrupo generado. ¿Vieron que, por ejemplo, en álgebra lineal ustedes pueden definir los subespacios vectoriales como todas las posibles combinaciones lineales de elementos de ese subconjunto? Es algo así. Simplemente estamos operando todos los elementos entre sí con la operación de grupo. Y bueno, claramente de G sub 1 al G sub K son elementos del S. Y claramente estas cositas de acá, n sub 1 hasta n sub K, son enteros. Y está. Básicamente eso. Es como que vamos a ir operando con elementos de S tanto como podamos. Esto es un teorema, no es una definición. La definición es esta de acá. Y entonces acá podemos darnos cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, Z sub n en realidad es el elemento generado por el 1. Por la clase del 1. ¿Por qué? Porque yo puedo definir un elemento n simplemente como la clase del 1 sumado varias veces. Otra palabra, por ejemplo, si yo agarro z sub 3, no, más complejo aún, z sub 5, y yo quiero tipo averiguar cómo armarme el 4 con este elemento de acá, puedo. Si se dan cuenta, esto va a ser 1 más 1 más 1 más 1. Entonces, si se dan cuenta, yo generé el 4 con el 1. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esto va a ser la clase del 1, la clase del 1 más 1 más 1 más 1. Y esto va a ser la clase del 4. Y también puedo generar al 0. Puedo generar la clase del 0. ¿Por qué? Porque el 0 va a ser equivalente a la clase del 5. Y la clase del 5 es la clase del 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Que esto es lo mismo que la clase del 1 más 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 la clase del 1. Entonces yo generé este elementito con esto de acá. Bien, antes de terminar, quiero dar dos definiciones. ¿Ok? Voy a dar la definición de orden de un grupo y de un elemento. El orden de un grupo es bastante fácil. Orden de un grupo G es básicamente su cardinal. ¿Cuántos elementos tiene? Y si el elemento, el grupo es, perdón, el conjunto es infinito, decimos que el orden es infinito. Y de hecho lo vamos a representar de esta manera, ¿no? Vamos a escribir ord de G y vamos a escribir simplemente G entre barritas. Y también vamos a definir el orden
de un elemento, ojo con esto, hay que hacer la distinción, no es lo mismo el orden de un grupo que el orden de un elemento de un grupo, como el mínimo entero positivo tal que ese elemento a la n me dé el neutro. Por ejemplo, en este caso, el orden del 1 es el 5. El orden del 1 es 5. Y si resulta que para ningún n esto es verdad, o sea, para ningún n puede ocurrir que este elemento operado consigo mismo n veces me dé el 1, decimos que el orden es infinito. O que el orden es 0, también podemos decir. Que de hecho se suele representar también como la g entre dos barritas. Estas son las definiciones finales que tengo que decir. Y nada. Yo encuentro que estaría bueno parar por acá porque, tipo, hemos dado mucho. Tipo, me gustó enfocarme en los ejemplos también. Y obviamente logramos introducir algunas propiedades de los grupos. Y establecer conceptos iniciales como por ejemplo los generadores, el orden, un subgrupo, etcétera. Así que yo encuentro que estaría bueno dejarlo por acá. Y ya empezamos de lleno con grupos. Es decir, es para que ustedes entiendan el propósito de la teoría de grupos y del álgebra abstracta en general. Si se dan cuenta, nosotros no estamos trabajando con un grupo en concreto. Estamos trabajando con un grupo genérico y estamos demostrando propiedades en ese grupo genérico. Entonces no tenemos que ir y demostrar en cada uno de los grupos que existen. Simplemente tenemos que demostrar propiedades acá en un grupo genérico y después sabemos que esas mismas propiedades se van a cumplir en cualquier cosa que forme un grupo. No tengo por qué molestarme en demostrar la existencia del inverso, del neutro, de la asociativa en cada uno de los grupos y se comporta como grupo. O sea, lo único que me tengo que molestar es en demostrar estas tres cosas y después con esas tres cosas vienen todas las propiedades que vamos a ir demostrando. Ese es el propósito del álgebra abstracta en general. Bien. Fue mucho. Bueno, chicos, voy a cortar la grabación. Si alguien se quiere despedir del video o mandar saludos, no sé, como gusten. Así que eso, voy a cortar la grabación. Nos vemos en la próxima clase, gente que está viendo el video. Y nada. Chao amigos.